nosotros hemos evaluado hasta el día de hoy, mis queridos estudiantes, hemos evaluado 460 puntos de los 1000 puntos disponibles para la totalidad de la evaluación en general. Se me está escuchando todavía, ¿verdad? Una sola persona que me diga, me basta. Todavía se me escucha, ¿verdad? Sí, profesor, claro. Gracias. Nosotros hemos evaluado, gracias Marlene, gracias Zoila. Seguimos. Nosotros hemos evaluado hasta este momento 460 puntos. De manera tal que las matemáticas simples, y a pesar de que yo no soy muy bueno en eso, nos restan 540 puntos por evaluar en esta recta final, enero y febrero. Estos meses, estas semanas pasan volando, no sé por qué, siempre en principio del año pasa muy rápido. Entonces nos quedan 540 puntos para evaluar, los cuales los vamos a hacer de la siguiente manera. Nos queda todavía una pregunta foro que tiene una ponderación de 20 puntos. Nos queda una pregunta foro que tiene una ponderación de 20 puntos. Nos quedan 2 actividades por realizar. Una de ellas vale 100 puntos y la otra vale 120 puntos. Nos restarían entonces 300 puntos, que sería como una especie de examen final que completaría la totalidad de los 1000 puntos. En este caso quería indicarles pues cuánto nos queda por evaluar y más o menos el orden en que lo íbamos a estar haciendo. Esto para que ustedes supieran. Dicho esto, pues vamos a entrar ya prácticamente en materia. Nosotros hemos tocado dentro de nuestro organigrama de estudio la materia de la propiedad. Hemos hablado de la propiedad en Roma. Por supuesto, hoy vamos a hablar, aparte de la propiedad, vamos a hablar de los modos de adquisición de la misma, las condiciones para adquirir la propiedad. En ese sentido, nos vamos a ubicar rápidamente en el concepto amplio y original de lo que es la propiedad, que como ya sabemos, insisto, lo hemos tocado en clases anteriores. Para ese sentido, entonces, vamos a comenzar con ese pequeño repaso de lo que se consideraba la propiedad en la antigua Roma. En ese sentido, entonces, en el derecho romano, la propiedad iba a ser la más plena pertenencia personal de las cosas, la denominaban res, pero se identifica con la cosa misma y es por lo tanto diversa según sea la cualidad jurídica que sobre las cosas y sobre las cuales recae. En ese sentido, en clases anteriores habíamos hablado de los elementos y los caracteres de la propiedad. Hablábamos dentro de la propiedad en el derecho romano que iba o estaba considerada como un derecho absoluto, exclusivo, y decíamos también que era perpetuo, para usar, disfrutar y disponer de una cosa. En el derecho romano, además de estas 3 características, se fijaron los 3 elementos, los cuales son el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, que no es más que el uso, disfrute y disposición de la misma cosa. Estos elementos conforman, por supuesto, lo que es el disfrute en general y la disposición en general de lo que se conocía como el derecho de propiedad en la antigua Roma. En tal sentido, entonces, la propiedad en Roma, como en todo el proceso de civilización, tenía ciertas limitaciones. Y entonces para el pueblo romano la propiedad no era más que ese señorío jurídico en el sentido mucho más amplio que una persona tenía o sobre una cosa, es decir, la plena potestad in re que tenía
sobre las mismas cosas, por la supremacía del bien en general. ¿Sobre quién? Sobre todo lo privado. Y con relación a la vecindad y por voluntad, por supuesto, del propietario. En ese sentido, nosotros hablamos también en clases anteriores de todo el devaneo o el devenir de lo que consistía la evolución histórica de la propiedad, y en ese sentido no vamos a repasar exactamente todo el concepto o la conceptualización de la evolución de la propiedad como tal, pero recuérdense que de acuerdo a la evolución hablamos entonces de lo que se denominaba como la propiedad adquiritaria, la bonitaria, y en ese sentido definimos cada uno de ellos. Dentro de las clases anteriores también nosotros pudimos hablar de la propiedad de los fondos provinciales, constituimos varias explicaciones en cuanto a ellos y hablamos de las acciones en cuanto a la protección que se referían o que requerían en la antigua Roma para la protección de cada uno de los propietarios. A grandes rasgos, hice un resumen de casi 3 minutos y medio en una clase extensiva que ya nosotros hemos dado, que no hace falta repasarla. ¿Para caer en qué? Para caer en el modo de adquirir la propiedad, que es en donde vamos a comenzar en el día de hoy. Es nuestra forma de comenzar nuestra clase el día de hoy. Entonces, tenemos unas condiciones para adquirir la propiedad en la antigua Roma, que señalaba la doctrina, y son las siguientes. Teníamos unas condiciones de tipo subjetivo, que se refería a la capacidad de las personas, y unas condiciones de tipo objetivo, que exige que la cosa, o exigía que la cosa fuera susceptible de derecho de propiedad. Y como una tercera condición, la exigencia de un modo de adquirir. De manera tal que condición subjetiva, las condiciones subjetivas se referían entonces ¿a qué? A, como su nombre lo indica, al sujeto y a su capacidad de adquirir. En tal manera, los esclavos, los extranjeros que no tenían el jus commerci, los hijos de la familia, porque solo adquieren o se adquieren para el pater. Sin embargo, posteriormente, con la creación de los peculios, adquieren esta misma capacidad. Entonces, condiciones objetivas son las que se refieren o las que se referían a la actitud de las cosas para ser objeto de ¿qué? Para ser objeto de dominio. La existencia de un modo de adquirir de lo estudiado. Entonces podríamos concluir que para que exista la adquisición de la propiedad como tal, deben estar presentes los factores esenciales: el título y el modo de adquirir. Entonces, dentro de los modos de adquirir la propiedad, ya también hemos pasado por este tipo de conceptualización dentro de todo lo largo de nuestra materia. Contábamos con la emancipatio. La emancipatio o la emancipación era un modo de adquirir de manera solemne, según el derecho civil, que exigía la presencia del enajenante por un lado, del adquiriente por el otro, y que tenía que constituirse o certificarse con la presencia de 5 testigos ciudadanos púberes. De manera tal que la cosa objeto de la venta debía estar presente al momento de la venta, salvo que fuera un inmueble. Entonces, la emancipatio o la emancipación, si se quiere decir de esa manera, la emancipación era uno de los modos de adquirir, pero de manera solemne. Y la solemnidad regía en la presencia tanto del adquiriente como del
enajenante y requería el concurso o la presencia de 5 testigos. El efecto que producía este procedimiento es el de transferir inmediatamente la propiedad del objeto, pero no transfería su posesión, la que solo se adquiere cuando el objeto se entregaba directamente al adquiriente. Si el enajenante se negaba a transferir el objeto, el adquiriente puede ejercer o podría ejercer lo que se conocía como la acción rey o la reivindicación, lo que se conocía como la acción de reivindicación. Entonces, el vendedor debía garantizarle al comprador la propiedad de la cosa vendida, estando así siempre obligado a pagar el doble del precio obtenido. En caso de que la cosa no estuviera sometida a su dominio y el adquiriente fuera privado de ella por la acción rey o la acción de reivindicación, se intentaba contra él por el auténtico propietario. Entonces, pues el adquiriente iba a tener una acción penal contra el vendedor que se denominaba la acción de autoritas o la actuación de la autoridad. ¿Para qué? Para obligarlos a realizar el pago. Ahora bien, abstrayéndome un poco, tengo demasiadas cosas en la cabeza y me disculpan que me disgregue, he estado bastante ocupado en este principio de año. Yo quisiera hacer una pregunta. Todos los presentes en este momento contestaron su pregunta a foro. Yo no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero todos los presentes contestaron. ¿Alguien faltó por contestar su pregunta? Y eso era algo que quería preguntar. ¿Alguno de los presentes faltó por contestar esa pregunta? Ninguno. Todos contestaron. Quiere decir que todos en este momento contestaron la pregunta. Esa era la duda que yo tenía y que quería dilucidar para continuar con nuestra clase. En ese sentido, vamos a continuar entonces con nuestra materia en este momento. Denme un segundo. De manera tal que entonces, como era un medio de adquirir del derecho civil, decía entonces que se iba a necesitar que ambas partes gozaran del ius commerci y solo se iba a aplicar a las cosas res mancipi, siendo nulos sus efectos si las cosas eran nec mancipi. Esta forma de adquirir la propiedad cae en desuso al desaparecer la distinción entre las cosas res mancipi y las nec mancipi. Ahora, hablemos en cuanto a las condiciones para adquirir la propiedad, hablemos de las características. Es el modo más antiguo para adquirir la propiedad por derecho civil, la mancipio. Solía o solo podía ser realizado por los ciudadanos romanos. Es que era exclusivo, única y exclusivamente potestad de los ciudadanos romanos. La cosa que iba a ser transmitida en propiedad debía de ser res mancipi. Entonces, la mancipatio